Si hacemos ese mismo razonamiento en el literal C, notaremos que aquí la variable nula, la componente nula es 0 en X. Es decir, no hay variación en X. Es como que yo derivara toda esta expresión con respecto a Y, tratando a X como si fuera una constante. Entonces, si yo derivo esto con respecto a Y, tratando a X como constante, me queda 0, 0, menos 2Y. Y menos 2Y, evaluado en el punto 1,2, es menos 4, que es la misma respuesta que acabamos de obtener aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando los vectores en los que, a lo largo de los cuales usted calcula esa variación son vectores canónicos de Rn, es decir, solamente una componente ocurre la variación, en las demás componentes la variación es nula. Es como que usted está calculando las derivadas con respecto a una de las variables y las demás son tratadas como constantes. Entonces, esas derivadas, que son un caso particular de las derivadas direccionales, cuando el vector b es un vector canónico de Rn, se llaman derivadas parciales. ¿Ya? Y esas derivadas parciales se las puede calcular utilizando los mismos teoremas de derivación para funciones de una variable real. No necesitamos usar la definición. Entonces, derivada parcial. Entonces, si en la definición de derivada direccional B es un vector de la base canónica de Rn, correspondiente a la jésima variable, la derivada direccional recibe el nombre de derivada parcial. Respecto a la jésima variable, denotado, bueno, en este caso denotada por dos puntos aparte. Entonces, cuando veamos la derivada de f con respecto a xj, o simplemente f sub xj, estaremos hablando de una derivada parcial. ¿Ya? Entonces, cualquiera de ellas, la derivada de f con respecto a xj en el punto x sub 0, simplemente es la aplicación de la definición de derivada direccional, pero el vector b reemplazado por el vector canónico correspondiente a la jésima posición. Entonces, esto va a ser igual al límite, cuando t tiende a 0, la misma definición de derivada direccional de la función evaluada en x sub 0 más t. Entonces, aquí vamos a poner 0, 0, hasta llegar a la jésima posición, donde va a estar el 1. Porque recuerden que los vectores canónicos de Rn, los vectores de la base canónica de Rn se caracterizan porque tienen 1 en la posición que queremos generar y 0 en las demás posiciones. ¿Sí? Menos la función evaluada en x sub 0 sobre t. Asimismo, ¿no? Sí y solo sí, el límite existe. Sí y solo sí, este límite existe. Entonces, en el literal B y literal C, lo que nosotros hicimos fue hallar una derivada parcial. Entonces, del ejemplo anterior, lo que nosotros hicimos fue colocar el punto x sub 0, que es 1,2, más t por el vector canónico, para generar la componente x, 1,0. Y en literal B pusimos el punto x sub 0 más t por el vector canónico
para generar la componente y, 0,1. Entonces, en general, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales, cuando los vectores son vectores de la base canónica. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a esta definición, las derivadas parciales pueden calcularse empleando los teoremas de derivación de funciones de variable real. Porque en una derivada parcial, solamente una de las variables es tratada como variable independiente, el resto no experimenta variación y es tratada como constante. Entonces, ejemplo 1, por ejemplo, obtenga la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, en el punto 1 menos 2. Vamos a suponer si f de xy es igual a 2x cuadrado y más e a la x. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, si usáramos la definición del límite, se podría volver un poquito complicado estar calculando la derivada direccional en la dirección del eje x y en la dirección del eje y usando la definición del límite. Pero, de acuerdo a lo que vimos hace un momento, las derivadas parciales implica que es una derivada direccional en donde el vector b es un vector de la base canónica, de R2 en este caso. Por lo tanto, podemos decir que por definición, esta derivada de f con respecto a x es aplicar el operador derivada con respecto a x a la función. Entonces 2x cuadrado por y más e a la x. Entonces vamos a aplicar el operador derivada a la expresión 2x cuadrado y más e a la x. El operador derivada con respecto a x quiere decir que y será tratada como una constante. Por lo tanto, este 2 por y es constante para x cuadrado y solamente derivo el término x al cuadrado. Entonces eso se refiere, de acuerdo a esta definición, las derivadas parciales pueden calcularse empleando los teoremas de derivación de funciones de variable real. Ya en este momento usted está suponiendo que esta función solamente depende de x. Y es tratada como constante y la respuesta sería 4xy más la derivada de a la x, que es e a la x. Entonces ahora lo evaluamos en el punto 1,2. Entonces la derivada de f con respecto a x en el punto 1 menos 2 es igual. Entonces 4 por 1 por menos 2 queda menos 8 más e. Esa es la variación en ese punto. Esa es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1 menos 2. Similarmente, por definición, la derivada de f con respecto a y es aplicar el operador derivada con respecto a y a la expresión 2x cuadrado y más e a la x. Para y, en la derivada parcial con respecto a y, x es tratada como una constante. Entonces cuando derive con respecto a y, esto es 2x al cuadrado más 0. Para y, e a la x es constante, no experimenta variación. Entonces esto de aquí quiere decir que la derivada de f con respecto a y en el punto 1 menos 2 es igual a 2. Entonces las derivadas parciales se pueden calcular directamente empleando los teoremas de derivación sin emplear la definición. Solamente en ciertos casos, que ya los vamos a ver más adelante, se debe utilizar la definición para hallar una derivada parcial. Pero mientras la función sea derivable con respecto a una de las variables, tratando a las demás como constantes, usted puede utilizar los teoremas de derivación de funciones de variable real. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a hallar expresiones
para f sub x, f sub y, f sub z, si f de xy, z, es coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más e elevado a la x y z. Entonces esta es una función de tres variables, pero asimismo, si yo quiero la derivada con respecto a x, lo que tengo que hacer es aplicar el operador derivada con respecto a x, a la expresión coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más e a la x y z. Mientras esté aplicando el operador derivada con respecto a x, serán tratadas como constantes ¿quiénes? Y y z, ¿verdad? Entonces derivo término a término porque es una suma. El operador derivada, pues de la suma es la suma de las derivadas. Entonces derivo coseno, eso es menos seno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por la derivada del argumento con respecto a x. 2x. Así es, porque y cuadrado y z cuadrado son constantes para x. Derivo la función exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento con respecto a x. Y por z. Para x, y por z son constantes. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la derivada de f con respecto a x. Y similarmente, la derivada de f con respecto a y va a ser el operador derivada con respecto a y de coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más e a la x y z. Mientras esté aplicando el operador derivada con respecto a y, serán tratadas como constante las variables x y z. Entonces menos seno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por 2y, que es la derivada del argumento con respecto a y, y acá más e a la x y z por la derivada del argumento de la exponencial con respecto a y, que es x z. Y finalmente la derivada de f con respecto a z. Entonces eso significa aplicar el operador derivada con respecto a z de coseno de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más e a la x y z. Entonces esto es menos seno con el mismo argumento por la derivada del argumento con respecto a z por 2z más la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada del argumento con respecto a z. Por lo tanto, x y y salen como constantes. Y ahí tenemos las tres derivadas. En este caso nos pidieron expresiones generales. Si uno quiere en un punto específico, lo que tiene que hacer es reemplazar en estas expresiones de aquí las coordenadas del punto. Bien. ¿Cuándo decimos que una función de varias variables, función derivable, cuándo decimos que es derivable? Bueno, entonces tenemos f que va de u su conjunto de Rn en R, tal que u es abierto, sea x sub 0 elemento de u. Entonces, se dice que f es derivable en x sub 0 si y solo si todas sus derivadas direccionales, si y solo si todas sus derivadas direccionales existen en x sub 0. Más adelante vamos a ver que otra cosa es función diferenciable.